Hola, mi nombre es Amari Martín y lo que estoy a punto de compartir probablemente cambiará tu forma de ver la vida y la muerte. El 24 de enero de 2025 viví algo que todavía me deja asombrado. Morí. Durante 8 minutos, mi corazón se detuvo. Y en esos momentos, crucé. Vi un mundo mucho más allá de lo que conocemos. Jesucristo estuvo ante mí, mostrándome visiones de lo que estaba por venir, incluido un terremoto catastrófico que sacudiría la tierra, tal como los recientes terremotos en Myanmar y Tailandia. Nunca pensé que diría esto, pero la muerte no era el final. Fue un comienzo. Comenzó como un viernes normal. El aire de principios de enero tenía ese distintivo frío invernal, pero el sol irrumpía, calentando el pavimento lo suficiente como para crear una neblina. Ya estaba despierto antes de que sonara la alarma, no por la emoción, sino por la presión tan familiar en mi pecho. Estrés, me dije. Solo estrés. Después de todo, había estado haciendo turnos dobles durante semanas, equilibrando proyectos y vida como si fuera invencible. Amari, tienes que reducir la velocidad, decía mi esposa Rachel, con los ojos llenos de preocupación cada vez que me sorprendía haciendo una mueca. Pero lo descarté. Solo tenía 43 años. Los ataques cardíacos no le pasaban a personas como yo, o eso pensaba. Esa mañana me prometí un reinicio. Incluso había tomado nota mental de programar un chequeo, pero primero tenía que hacer recados. El auto zumbaba debajo de mí mientras me abría paso entre el tráfico, el ruido de la ciudad era como ruido blanco. Noté las pequeñas cosas, el viejo paseando con su terrier, el olor a bollería recién hecha de la panadería de la esquina. Fue pacífico. Nunca imaginé que en tan solo unas horas me habría ido. A la hora del almuerzo, estaba sentado en mi escritorio, bebiendo café e ignorando el dolor sordo que se había deslizado desde mi pecho hasta mi brazo izquierdo. Me dije a mí mismo que era una distensión muscular. Estrés. Incluso me reí cuando mi compañero de trabajo se burló de mí por estar pálido. Tal vez necesites unas vacaciones, Amari, dijo con una sonrisa. Tal vez necesito ganar la lotería primero, respondí, sacudiendo la cabeza. Pero incluso yo podía oír el ligero temblor en mi voz. Entonces sucedió. Una oleada de mareos me invadió. Mi pecho se apretó con una fuerza que me robó el aire de los pulmones. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Mi corazón latía con fuerza y luego se desaceleró. Escuché las voces apagadas de mis compañeros de trabajo cuando el pánico se apoderó de mí. Alguien gritó pidiendo ayuda. Lo último que recuerdo es el suelo frío tocando mi cara. Todo se desvaneció. Sin dolor, sin miedo, solo una quietud inquietante. Y luego me fui. Al principio no me di cuenta de que estaba muerto. No hubo ningún cambio dramático, ningún sonido siniestro. En un momento estaba en el suelo y al siguiente estaba de pie, solo que no de la manera que esperaba. Mi cuerpo yacía debajo de mí, inmóvil. Los paramédicos se apresuraron, sus voces estaban llenas de urgencia. No hay pulso, gritó uno de ellos. Empezando con presiones, respondió otro. Debería haber estado aterrorizado. En cambio, sentí una extraña calma. No hubo pánico ni lucha por aferrarse a la vida. Vi cómo los paramédicos luchaban por traerme de regreso. Cada bombeo de mi pecho parecía mecánico, distante. La idea de poder ver esto desde fuera de mi cuerpo era imposible, pero innegable. Vamos, quédate con nosotros, escuché suplicar a alguien. Pero yo no estaba allí. Estaba en otro lugar. Las paredes a mi alrededor parecieron disolverse, reemplazadas por un cielo vasto e infinito. Una niebla brillante se arremolinaba como un cálido abrazo. No sentí el aire frío y estéril del hospital. En cambio, había calidez, una presencia poderosa y que lo abarca todo. Entonces lo escuché, Amari.
Una voz a la vez autoritaria y gentil resonó en el aire. Me volví, aunque no tenía cuerpo físico, y vi la luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera conocido. Latía viva y consciente, y dentro de ella lo vi a él, Jesús. Sus ojos contenían la eternidad misma, brillando con un resplandor que parecía ver directamente el núcleo de quién era yo. Cada alegría, cada pesar, cada oración olvidada. Podía sentir su presencia como si estuviera en una corriente de amor puro. Tengo algo que mostrarte, dijo, sin mover los labios. Las palabras no fueron escuchadas, eran conocidos. No tuve preguntas ni resistencia. Simplemente lo seguí mientras el mundo volvía a cambiar. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de ver. Antes de la luz hubo algo más, una pausa, el intermedio. No era oscuridad como la imaginamos. Fue ausencia. La ausencia de todo lo que alguna vez había conocido. Sin sonido, sin aliento, solo existencia. Sin embargo, yo era consciente. Sentí una abrumadora sensación de espera, como si el universo entero contuviera la respiración. Por un momento, el miedo intentó apoderarse de mí. Pensé en Rachel, mi esposa, y en la forma en que sonreía cuando le preparaba el té de la mañana. Pensé en mi hija Maya, su risa resonando por toda la casa mientras perseguía a nuestro perro. Cada momento que me había definido pasó por mi mente como páginas dispersas de un libro. Entonces me di cuenta, me estaba muriendo. Pero incluso en ese reconocimiento, algo cambió. Una calidez creció, empujándome hacia adelante. No tenía cuerpo ni forma. Sin embargo, me mudé. Era como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza que desafiaba toda explicación. Entonces lo vi. Un túnel de luz radiante que se extiende sin fin. No era como las historias que había oído. Sin destellos bruscos ni tirones desorientadores. Era acogedor, familiar, como volver a casa. Colores que no podía nombrar bailaban a lo largo de las paredes y sentí la presencia de algo más grande, una fuerza de amor incondicional esperándome al otro lado. Amari, llamó una voz suavemente. Lo seguí. La separación de mi cuerpo fue perfecta. En un momento estaba confinado en carne y hueso, y al siguiente ya no pesaba nada. Me vi allí tirado, pálido y quieto, mientras los paramédicos trabajaban. Pero no había tristeza ni dolor, solo curiosidad. ¿Es esto la muerte? Pensé. No había miedo, solo asombro. Podía ver más allá de lo físico, una realidad en capas que brillaba como mil reflejos. Los frenéticos movimientos del paramédico resonaron en el aire como ecos, como si yo existiera tanto en el pasado como en el presente. Entonces lo sentí, un tirón, una fuerza más fuerte que la gravedad. Las paredes a mi alrededor se desvanecieron y el techo de la habitación del hospital se volvió transparente. Me deslicé hacia arriba sin esfuerzo, como si estuviera siendo atraído por el tejido mismo de la existencia. Muy abajo, continuaban los frenéticos intentos de reanimarme. Pero ya no estaba atada a ese cuerpo. Y en ese momento supe una cosa con certeza, no estaba sola. Mientras me levantaba, el mundo debajo de mí se desvaneció. Las luces fluorescentes del hospital se atenuaron hasta convertirse en un brillo distante, reemplazado por algo mucho más radiante. Un túnel de luz apareció ante mí, extendiéndose sin fin, latiendo como el latido de un corazón vivo. No fue cegador ni duro. Fue atractivo. Cada parte de mí anhelaba dar un paso adelante, como un viajero perdido que finalmente encuentra el camino a casa. El aire, aunque no tenía pulmones, se sentía espeso y cálido. Podía sentir la luz llamándome. Cada paso que di no fue con los pies sino con intención. No hubo ningún esfuerzo físico, solo el saber que debía seguir adelante. Pero a medida que me acercaba a la luz, me di cuenta de algo extraño, no estaba solo. Débiles siluetas emergieron de la luminosidad, su presencia era innegable.
No eran sólidos como los cuerpos que conocemos, sino formas de energía brillantes. Algunos le resultaban familiares. Mi abuela, ausente desde hacía casi 2 décadas, estaba entre ellos. Ella sonrió y su calidez me envolvió como un abrazo. Sin embargo, no intercambiamos palabras entre nosotros. El amor simplemente se entendió. Amari, susurró, aunque sus labios nunca se movieron. No has terminado. La confusión me invadió. ¿No has terminado? Pero había sentido la finalidad de mi último aliento. Había visto mi cuerpo sin vida en el suelo del hospital. Estaba seguro de haber cruzado el límite entre la vida y la muerte. Entonces lo vi. Más allá del túnel, más allá de las figuras relucientes, había una presencia que lo consumía todo. La luz, el calor, todo irradiaba de una sola fuente, Jesús. No necesitaba cuestionarlo. Cada fibra de mi ser lo sabía. Su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. El amor que fluía de él era infinito, no diluido por los defectos de este mundo. Ven, me hizo una seña, su voz resonó en mi alma. Me moví sin dudarlo. Pero cuanto más me acercaba, más sentía el peso de mi existencia. Cada momento que había vivido estaba presente. Cada elección se reflejaba como ondas en el agua. No hubo juicio, solo verdad. Y, sin embargo, no estaba lista para seguir adelante. Miedo, porque en su presencia, incluso mis arrepentimientos más oscuros fueron recibidos con compasión. Esto fue solo el comienzo. Estar ante Jesús era como estar en el centro de la creación misma. No era solo una figura, él lo era todo. La luz que lo rodeaba pulsaba con una energía divina más brillante que el sol. Sin embargo, no ardió. Lo calmó. Irradiaba una presencia de sabiduría infinita y amor ilimitado. Amari, dijo de nuevo, su voz resonando dentro de mí. No fue un sonido. Era un conocimiento, una comunicación que trascendía el lenguaje. Cada parte de mí respondió como si mi alma estuviera hecha para escuchar. Intenté hablar. Quería preguntar dónde estaba, por qué estaba aquí, pero las preguntas se disolvieron antes de que pudieran formarse. En su mirada vi las respuestas. Mi vida, cada decisión que había tomado, pasó ante mí en un instante. No fue como un recuerdo. Fue como si reviviera cada momento. Pero esta vez lo vi a través de los ojos de la verdad. Cuando mostré bondad, la luz dentro de mí se hizo más brillante. Cuando lastimé a otros, incluso por ignorancia, sentí su peso. Sin embargo, no hubo condena, solo comprensión. Eres amado, dijo simplemente. Y esas palabras desentrañaron todos los miedos que no sabía que todavía tenía. La presencia de Jesús lo llenó todo. Era como estar dentro de una sinfonía, cada nota vibrando a través del universo en perfecta armonía. Y, sin embargo, a pesar de la inmensidad de todo, supe que él me veía. Realmente me vio. No había nada que esconder, ni fingir, solo una existencia pura y completa. Tienes un propósito, continuó, aunque podía sentir el dolor debajo de sus palabras. Pero lo que debo mostrarte no es fácil. En un instante, el espacio a nuestro alrededor cambió. La luz permaneció, pero se formó una sombra en el horizonte. Vi imágenes parpadear, acontecimientos que aún no habían sucedido. Me dolió el corazón al verlo. Los edificios se derrumbaron. El suelo se abrió. La gente corrió presa del pánico mientras la tierra debajo de ellos rugía. Fue una devastación más allá de todo lo que jamás había visto. Y luego se calmó. Esto es lo que puede suceder, dijo Jesús, con expresión cargada de tristeza. Pero aún no está escrito. La humanidad tiene una opción. Mi mente se aceleró. Quería comprender, captar el significado de lo que había visto. Pero antes de que pudiera preguntar,
Jesús se acercó y sentí el peso de su mensaje presionar contra mi alma. La visión fue solo el comienzo. No hay palabras para describir completamente lo que es estar en la presencia de Jesús. Su amor no era simplemente una emoción. Fue una fuerza, una verdad innegable que envolvió cada parte de mí. No fue distante ni abstracto. Fue algo personal. Sus ojos se encontraron con los míos y en esa mirada sentí como si me hubieran conocido y querido desde el principio de los tiempos. Amari, dijo, su voz como una melodía que resonó dentro de la estructura de mi ser. Estás aquí porque tengo algo que mostrarte. Podía sentir el dolor detrás de sus palabras, aunque su presencia todavía estaba saturada de amor. Sus manos, marcadas con cicatrices, irradiaban una luz dorada. No eran heridas que trajeran dolor. Eran símbolos de triunfo, de sacrificio inimaginable. Nunca te he dejado, continuó, con la mirada fija. Incluso en tus momentos más oscuros, he caminado a tu lado. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Cada fracaso, cada arrepentimiento que había enterrado profundamente dentro de mí, salió a la superficie. Pero en lugar de vergüenza, me encontré con gracia. Él lo vio todo. Sin embargo, no sentí ninguna condenación, solo un anhelo de comprender, de ver verdaderamente. Quiero que recuerdes esto, dijo Jesús suavemente. Porque lo que les mostraré ahora no es para traer miedo, sino para despertar los corazones de aquellos que escuchen. Con un simple gesto, el espacio a nuestro alrededor cambió. La luz infinita se atenuó, aunque su presencia permaneció imperturbable. Una imagen arremolinada apareció ante nosotros, como un velo que se abre para revelar lo invisible. La tierra giraba, vibrante y viva. Vi ciudades bulliciosas, océanos chocando contra acantilados, bosques que se extendían sin fin. Pero pronto, esa belleza se retorció. Se acumularon nubes oscuras. El suelo tembló. Entonces, sin previo aviso, la tierra se abrió. Los edificios se derrumbaron. El polvo y los escombros consumieron las calles. La gente corrió, sus gritos fueron tragados por el rugido de la destrucción. Era como si los mismos latidos del planeta se hubieran sumido en el caos. Y luego se desvaneció. Jesús permaneció en silencio, con la expresión cargada de tristeza. Esto no es un castigo, dijo en voz baja. Es un reflejo de las decisiones que toma la humanidad. Pero incluso frente a la desesperación, siempre hay esperanza. El peso de sus palabras se apoderó de mí. Ahora entendí que lo que había visto no era inevitable. Fue un llamado a despertar, a volver a lo que es bueno y verdadero. Y aunque la visión me dejó conmocionado, la presencia de Jesús me recordó que ninguna oscuridad podría resistir a la luz. Debes recordar, dijo, con la voz llena de urgencia. Y cuando regreses, debes decírselo. El camino ante mí estaba despejado. El túnel no se parecía a nada que pudiera describir. No era una estructura física. Era como si la luz misma hubiera formado un pasaje. Se estiró sin cesar. Sin embargo, sentí que el tiempo no existía aquí. La luz latía casi como el latido de un corazón, y dentro de su calidez, sentí que todos los miedos y arrepentimientos se disolvían. Me moví sin esfuerzo, como si estuviera flotando y siendo transportado. Cuanto más avanzaba, más vibrante se volvía la luz. Colores que nunca había visto se arremolinaban a mi alrededor, y sonidos que no eran del todo música pero que parecían pura armonía resonaban suavemente. Era como si el universo mismo estuviera cantando. Podía sentir la melodía en mi alma. No lo cuestioné. No era necesario. Cada parte de mí entendió que esto era correcto. Yo pertenecía aquí. Luego, a lo lejos, se abrió el túnel. Más allá había una vasta extensión de luz que irradiaba amor puro. No fue cegador. En cambio, me recibió como si siempre lo hubiera sabido.
Pero dentro de esa luz había algo más, una presencia que me conocía por completo. Amari, volvió a llamar la voz suavemente. No se escuchó con oídos. Se sintió. El nombre no era solo un nombre. Llevaba significado, reconocimiento. Yo era conocido. Di un paso adelante. O tal vez simplemente me obligué a moverme y el túnel se desvaneció. Estaba rodeado de una luz infinita. Y en medio de ello, él estaba. No hay palabras que puedan expresar lo que fue estar ante él, Jesús. Su presencia lo llenó todo, el aire, la luz, incluso el espacio dentro de mis propios pensamientos. No se parecía a los cuadros que había visto en las iglesias. No había un único rasgo definitorio. Sin embargo, lo conocía. Su resplandor era a la vez suave y poderoso, como una calidez que me envolvía. Y sus ojos, sus ojos, contenían galaxias en su interior, una profundidad de comprensión que no podía comprender. Cuando él me miró, fue como si cada momento de mi existencia quedara al descubierto, pero sin vergüenza. No hubo juicio, solo amor. Un amor tan puro que deshizo cada carga que había llevado. Amari, dijo, aunque no fue con palabras. Su voz resonó dentro de mí, a través de mí. Estás en casa. Se formaron lágrimas, aunque no tenía cuerpo. Quería hablar, contarle todo, mis pesares, mis alegrías, mis miedos. Pero antes de que pudiera, él se acercó. La luz a su alrededor parecía palpitar con su presencia. Has visto los límites del mundo físico, continuó. Pero ahora les mostraré la verdad que se encuentra más allá. Y con eso, el espacio que nos rodeaba cambió. No sentí miedo, solo una profunda sensación de conocimiento. Por eso había venido. Quería caer a sus pies, pero no tenía pies con que caer. Mi forma no era como el cuerpo físico que había dejado atrás. Existí de una manera que nunca imaginé. Conciencia pura unida por el pensamiento y la memoria. Y, sin embargo, Jesús me vio completamente. Habló en voz alta. La cuestión simplemente existía entre nosotros. Él sonrió, una calidez irradiando de él. Porque estabas listo para ver, dijo. No había ninguna condena en su voz, solo verdad. Cada arrepentimiento que había cargado, los momentos perdidos con mi familia, el orgullo que a veces me consumía, las veces que elegí la ira en lugar del perdón, todo pasó ante mí. Pero en lugar de castigo, sentí una liberación, un abandono. Nunca estuviste sola, Amari, dijo. He caminado contigo a través de cada prueba, cada latido del corazón. Incluso cuando no me viste. Las lágrimas brotaron dentro de mí una vez más. La comprensión fue profunda. ¿Cuántas veces había gritado en silencio, creyendo que nadie me había oído? Pero lo hizo. Cada vez. Les mostraré más, dijo. Con un simple movimiento de su mano, el espacio a nuestro alrededor cambió. Vi destellos de mi vida. Momentos que había olvidado hace mucho tiempo. Momentos en los que elegí la bondad sin darme cuenta de su impacto. Oraciones que había susurrado sin saber que fueron respondidas. Cada momento estaba entretejido en un tapiz más grande, uno que solo él podía ver en su totalidad. Pero entonces la luz se atenuó. Una sombra se movió a través de la visión y supe que estaba a punto de mostrarme algo más. Lo primero que vi fue a mi esposa, Rachel. Estaba de pie en nuestra cocina, secándose las manos con un paño de cocina, con el ceño fruncido por la preocupación. Mi ausencia le pesaba mucho, aunque intentaba ocultarla. Quería acercarme para decirle que estaba bien, pero la escena siguió adelante. Vi a mi hija Maya, acurrucada en el sofá. El perro apoyó la cabeza en su regazo, pero ella apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la ventana, esperando. Una punzada de tristeza me recorrió,
pero Jesús puso una mano sobre mi hombro. Sienten tu ausencia, dijo suavemente. Pero no están solos. Yo estoy con ellos. Las visiones continuaron, pero ahora cambiaron. Momentos que había olvidado hace mucho tiempo se desarrollaron ante mí. Hubo un día en que le di mi abrigo a un vagabundo, sin darle importancia. Pero vi cómo ese único acto de bondad trajo esperanza a un corazón que casi se había rendido. Luego estuvo la discusión que tuve con un amigo, palabras dichas con enojo que yo había ignorado. Vi el peso que tenían esas palabras, el efecto dominó que continuó mucho después de que había olvidado el dolor que causé. Pero también vi el poder del perdón. Cuando más tarde me disculpé, la curación que me produjo fue mucho más allá de lo que podía comprender. Cada acción importa, dijo Jesús. Incluso las más pequeñas. El mundo te dice que tus elecciones son insignificantes, pero nada queda invisible. Cada acto de amor, cada momento de compasión, resuenan a través de la eternidad. Observé cómo las oraciones que había pronunciado con desesperación enviaban ondas de luz a través del reino espiritual. Vi cómo los momentos de gratitud fortalecieron no solo mi propia alma, sino también el mundo que me rodea. E incluso en mis momentos más oscuros, cuando me sentí abandonado, vi cómo Dios había obrado a través de todo eso. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Aunque no tenía un cuerpo para llorar, ahora lo entendí. La vida no se trata de perfección. Se trataba de amor, amor puro y desinteresado. ¿Estás listo para ver lo que viene después? Jesús preguntó. Dudé pero asentí. Y con eso, abrió una visión del futuro que me sacudiría hasta lo más profundo. Mientras estaba delante de Jesús, sentí un cambio. La calidez de su presencia permaneció, pero un peso se apoderó de mí. Sin decir palabra, lo entendí. Estaba a punto de mostrarme algo para lo que no estaba preparada. Amari, dijo, con voz tierna y resuelta. Debes ver lo que está por venir. Una luz brillante se formó entre nosotros, arremolinándose como un portal. Se hizo más grande hasta que envolvió mi visión. De repente, ya no estaba en su presencia. Estaba de pie sobre la tierra, contemplando el vibrante planeta azul. Era impresionante, pero podía sentir una inquietud debajo de su belleza. Entonces empezó. La tierra tembló violentamente. Las grietas abrieron el suelo mientras ciudades enteras se balanceaban. Desde mi punto de vista arriba, vi gente corriendo, con el miedo grabado en sus caras. Los edificios se derrumbaron como castillos de arena y las olas se adentraron tierra adentro, devorando las costas en cuestión de segundos. Dios mío, susurré, aunque no salió ningún sonido. ¿Lo que está sucediendo? La voz de Jesús resonó suavemente en mi mente. No es Dios quien trae esto, Amari. Pero la tierra responde al peso de las decisiones de la humanidad. La verdad me atravesó. Entendí que la tierra, aunque resistente, soportaba el peso del abandono de la humanidad, la contaminación, la destrucción, la negativa a cuidar el regalo que se nos había dado. Pero no fue solo físico. El peso espiritual, el odio, la codicia y la división, había pasado factura. Y luego lo vi. Un terremoto masivo estalló debajo de la corteza terrestre, enviando ondas de choque a través de las naciones. Myanmar y Tailandia estuvieron en el centro de la destrucción. Los rascacielos se doblaron, las carreteras se retorcieron como cintas. El mar, una vez en calma, rugió con furia. Pero en medio de la devastación, vi algo más, gente. No fueron simplemente víctimas del desastre. Muchos se arrodillaron en oración, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Gritos de desesperación mezclados con palabras de fe. Un rayo de esperanza irradió a través de la oscuridad. Ni siquiera en las mayores pruebas, dijo Jesús, la luz no se apagará. La visión cambió, acercándome al suelo. Me encontré parado en medio de la destrucción. Los escombros cubrieron las calles.
El aire estaba lleno de polvo. Vi familias aferradas unas a otras, con los ojos muy abiertos por el terror. Pero no fue solo la destrucción física lo que me sacudió. Podía sentirlo, una presencia, oscura, retorcida, como sombras que se movían sin forma. Se deslizaron entre los escombros, alimentándose del miedo y la desesperación. ¿Qué son? Pregunté, aunque ya lo sabía. Son manifestaciones de miedo, respondió Jesús. El enemigo prospera donde reina la desesperanza, pero no tiene poder contra aquellos que permanecen en la fe. Mientras hablaba, vi pequeños focos de luz, gente orando, susurrando palabras de consuelo a extraños, ofreciendo sus últimos restos de comida. En esos momentos, las sombras retrocedieron. Era como si el simple acto de bondad repelerá la oscuridad. Pero había más. Por encima de la destrucción, vi lo que solo puedo describir como figuras angelicales. Se movían con una gracia inimaginable, su luz haciendo retroceder la oscuridad. Algunos se arrodillaron junto a los heridos, mientras que otros permanecieron como centinelas, protegiendo a los vulnerables. Siempre están cerca, dijo Jesús. Pero muy pocos los ven. Las lágrimas brotaron de mis ojos. A pesar de la devastación, pude ver que la batalla espiritual no estaba perdida. Cada oración, cada acto de compasión enviado repercute tanto en el reino físico como en el espiritual. ¿Por qué me muestras esto? Yo pregunté. Porque la humanidad todavía tiene una opción, respondió. El futuro no está fijado, pero el tiempo para dar marcha atrás es corto. La visión volvió a cambiar y me encontré de pie en un espacio vasto e infinito. No era ni la tierra ni los cielos. Parecía el lugar donde se revelan las verdades, crudas y sin filtros. Jesús estaba a mi lado, su presencia irradiaba calma. Viste la destrucción, dijo. Pero ahora debes entender su significado. Hizo un gesto y ante mí aparecieron escenas de todo el mundo, gente consumida por la codicia, acaparando riquezas mientras otros morían de hambre. La tierra se ahogó bajo los contaminantes mientras los bosques ardían y los ríos se secaban. Pero aún más doloroso fue ver el deterioro del espíritu humano. El odio y la división envenenaron las mentes y la gente se volvió contra unos y otros. Este es el peso que lleva la tierra, explicó Jesús. ¿Pero lo ves? Incluso frente a la destrucción, todavía hay amor. Todavía hay esperanza. Observé cómo los voluntarios sacaban a extraños de los escombros, las madres protegían a sus hijos y la gente ofrecía sus últimas posesiones para ayudar a otros a sobrevivir. Estos actos de amor crearon pulsos de luz que hicieron retroceder la oscuridad invasora. Jesús continuó leyendo mis pensamientos. El terremoto no fue un castigo. Fue el resultado del desequilibrio causado por las acciones de la humanidad. Sin embargo, incluso ante la devastación, sigue existiendo la oportunidad de dar marcha atrás. Una sola lágrima cayó de mis ojos. La verdad era innegable. El futuro que había visto no estaba sellado. Cada elección que hicimos fue importante, no solo para nosotros sino para el mundo en el que vivimos. ¿Pero cómo? Yo pregunté. ¿Cómo podemos cambiarlo? A través del amor, respondió simplemente. A través de la oración, a través del arrepentimiento, la tierra clama por sanación. Y solo la luz del espíritu de la humanidad puede responder a ese llamado. La presencia de Jesús se hizo aún más brillante. Aunque no me protegí los ojos, su luz ya no me abrumó. Me consoló. Me sentí como un niño ante un padre amoroso, desesperado por comprender. El tiempo es corto, dijo, y aunque sus palabras fueron firmes, no había miedo en ellas. Pero aún no es demasiado tarde. Diles, Amari. Diles que la tierra aún espera curación. Luego me mostró algo que me sacudió aún más que el terremoto. Vi momentos de elección. Personas que se encuentran en la encrucijada de la ira y el perdón, el egoísmo y la compasión,
la desesperación y la esperanza. Cada decisión enviada repercute en el tiempo. Incluso el más mínimo acto de bondad enviaba rayos de luz a través de las sombras. La oración mueve montañas, dijo. No solo las montañas de piedra, sino las que están dentro del corazón de los hombres. Cada oración sincera, por pequeña que sea, es escuchada. Cada acto de amor fortalece el tejido de la existencia. ¿Pero la gente escuchará? Pregunté, la duda creciendo dentro de mí. Algunos lo harán, respondió. Y a través de ellos, la luz crecerá. No es la multitud la que cambia el mundo, Amari. Son los pocos que eligen permanecer en la verdad. Puso su mano sobre mi hombro y la calidez de su toque llenó cada parte de mí. Vuelve y habla lo que has visto. La tierra temblará, pero también lo harán los corazones de aquellos que despierten. Y así, me sentí arrastrado, de regreso a través del túnel de luz, de regreso a través del velo de la existencia. Lo último que vi antes de que el mundo se desvaneciera fue la tristeza en sus ojos mezclada con un amor infinito. Y entonces estaba vivo. Cuando regresé de ese reino, el peso de lo que vi persistió. El terremoto, la devastación, no fue simplemente una predicción de lo que está por venir. Fue una advertencia. Sin embargo, a pesar del miedo, se destacó una verdad: la oración tiene poder. Realmente no había entendido eso antes. Claro, había orado antes de las comidas o murmurado palabras en momentos de problemas, pero nunca entendí lo que realmente hacía la oración. Ahora lo entendí. La oración no era solo un ritual. Era una fuerza, una onda a través del tejido mismo de la existencia. Vi cómo cada oración creaba un pulso de luz, como dejar caer una piedra en un lago en calma. Algunas oraciones fueron como susurros, suaves y sinceros. Otros eran audaces y ardían como el fuego. Pero ninguna oración quedó sin respuesta. Incluso los más pequeños estaban entretejidos en el gran diseño del universo. Jesús me mostró cómo las oraciones no se elevan simplemente hacia arriba. Se movieron hacia afuera. Pasaron a través de dimensiones, creando corrientes que cambiaron la realidad. Cuando la gente oraba con fe y humildad genuinas, esas corrientes se convertían en olas poderosas. Podrían suavizar los bordes de los desastres, reparar corazones rotos y restaurar lo perdido. Pero vi algo más. Como las oraciones no se trataban solo de pedir, sino también de alinearse. Las oraciones más poderosas provinieron de aquellos que entregaron sus deseos, buscando no su voluntad sino la de Dios. Fue como abrir una puerta a la intervención divina. Cuando la gente oraba con ese tipo de entrega, ocurrían milagros. Tienes que decírselo, me había dicho Jesús. Enséñeles a orar, no por miedo sino por fe. No para cambiar mi voluntad, sino para alinearse con ella.